Hola chicos, buen día. Buen día, profe. ¿Qué tal? Buen día. Háganme un recordatorio a mi memoria y díganme si esta filmina ya la vimos, ¿sí? La clase 5, porque no recuerdo si comenzamos la clase 5 la clase pasada o quedamos en la 4. ¿Vimos inodos? ¿Hablamos de inodos? A ver qué me dice el chat. No, profe, si mal no recuerdo, vimos la 4. Bien, llegamos hasta nombres de archivos. Perfecto. Bien, entonces estamos bien con esta filmina, porque no me acordaba si era esta o la anterior. Bueno, entonces, clase de hoy, chat, y vamos a arrancar desde Inodo. Sí, sí, está bien. Bárbaro. Bien, les cuento que vamos a hacer un pequeño repaso de los comandos que vimos la clase pasada. ¿Sí? Touch, cat, rm, mkdir y rmdir. No sé si los vimos medio rápidamente, pero si ustedes hicieron la práctica, con estos comandos, ¿tienen dudas? ¿Tienen alguna consulta? ¿Quieren que probemos algo? Así ya después empiezo con direccionamiento e inodos. Profe, Sí, te escucho yo bajito, ¿eh? eh, Ahora no sí. sé la verdad, ahora mejor. Ah, bien. Sí, 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 ahora sí. Yo, bueno, en una de las actividades que pedía crear un directorio con KDIR ahí en la actividad, con KDIR no me lo creó, o sea, para todo usé mkdir, no sé si habrá Pero sido con por algo, ¿no? CADIR no crea directorio. No, No, bueno, no, porque bueno, ahí en una de las actividades decía que creaba una estructura, digamos, te daba la imagen y te Sí. decía, y una de los comandos te pedía poner KDIR, por eso lo mejor. Ahora está mal ahí, no sé. Ay, puede ser que estaba mal escrito. Claro, Si no, pero sí, CADIR no es ningún comando. O sea que claro. si Sí, sí, debería haber sido, debe haber sido mKdir. claro. Y la opción para crear una estructura, ¿alguien descubrió cuál es la opción? Yo les comenté, me parece. Lo que pasa es que tengo tantos cursos chicos, entonces ya no sé a quién les comenté y a quién no les comenté. ¿Alguien descubrió cuál es el comando para ver cuál es la opción, perdón, el comando es mkdir, sí, pero ¿cuál es la opción que nos permite crear la estructura de una sola vez? mkdir-p. Muy bien, la mkdir-p. Con la opción "-p" podemos darle todo el camino de la estructura. Por ejemplo, el directorio que queremos crear y el subdirectorio que queremos crear. Con esa opción se crean los dos directorios al mismo tiempo. Em, Está visualizada la asistencia para alguien que me preguntó en el chat, pero todavía no está habilitada. Yo les voy a avisar cuando esté habilitada. Profe, por algún motivo, no sé si lo estoy haciendo bien, pero yo cuando quiero hacer un borrado recursivo de un directorio, no me lo permite hacer, o sea, cuando tiene varios archivos dentro. O sea, si yo quiero borrar un directorio padre, no me lo permite borrar de forma recursiva. No Para, tengo para, idea para, por para. qué. A ver, sí, te entendí, pero después ya me confundí. Espérame un segundito que salga de donde estoy haciendo porque estaba verificando la asistencia que ya está visualizada, pero que a las I10 va a permitirle poner la asistencia. Sí, para los que preguntaron. Segundo, para el otro que preguntó del trabajo práctico, en el transcurso de la semana que viene voy a ver si me pongo a corregir eso, pero denme unos días, denme por lo menos 2 semanitas para que estén las notas. Y ahora con tu pregunta, vamos a la máquina virtual y me vas a comentar qué es lo que querés hacer. Vos querés un direct, supongamos, ls-l, perdón, menos l, menos l. Tengo un directorio
y dentro de ese directorio quiero borrar los archivos con el directorio incluido. Eso es lo que vos me dijiste. Claro, yo Bueno, dije que yo tengo un directorio, frena ahí. sí, Porque vos me dijiste directorio padre, y ahí ya estamos hablando de otra cosa. claro, lo que yo estoy diciendo es que yo tengo un directorio que tiene adentro otros directorios, y bueno, Sí. por eso lo llamé como directorio padre. Ah, bien, 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 bien. Está bien. Ahora sí te entiendo. Bien. Cuando hablamos de directorio padre, siempre hablamos de directorio padre del actual. Entonces, no nombres la palabra padre cuando estamos hablando de un directorio y sus subdirectorios. ¿Sí? No digas padre porque me confundiste porque yo pensé que querías borrar para arriba. Y no, vos querés borrar para abajo. O sea, metiéndote en la rama del directorio. Claro, exactamente. Bien, supongamos que dir2 tiene dos directorios adentro, vos querés borrar los dos directorios con sus archivos y el directorio dir2. ¿Así es lo que vos Exactamente. querés hacer? Bien, Exactamente. bien. ¿Qué comando utilizaste para borrar? rmdir-r con el nombre del Directorio. directorio, Bien. el directorio que contiene el resto. El borrado para directorios es rmdir, pero cuando están vacíos. Eso lo aclaré la clase pasada. Para borrar directorios que tienen archivos, se hace el borrado recursivo rm menos r y ahí le doy el directorio. Ah, perfecto. ¿Está? Bien, bien, Borro bien. archivos y directorios al mismo tiempo. Pero el rmdir no funciona porque solamente funciona para archivos vacíos. Ahora sí. Sí, ahora sí, Bien, profe. bárbaro. Ojo con el rm menos r porque borra y no me pregunta. Bien, otra pregunta, otra consulta. Vuelvo a la filmina. mkdir para crear, menos P para crear una estructura directamente. Para cada comando van a tener que ir revisando qué opciones van a necesitar. No es que se tienen que aprender las opciones, pero sería bueno que mientras van probando vayan conociendo todas las opciones y cuando sepan que tienen que usar una opción, si no se acuerdan cuál es, pero saben que existe, la pueden buscar más rápidamente en el MAM. El MAM es una ayuda necesaria que tengan presente todo el tiempo. En un parcial van a poder usar el MAM, pero la diferencia entre haber practicado y no haber practicado es saber que había una opción y que yo sé cuál es, nada más que no me acuerdo cuál es la letra. En cambio, decir, está la opción y ponerme a leer opción por opción cuál es mucho más complicado que ya saber que existe y buscarla más o menos donde yo tengo memoria de que podía estar. O que la frase que decía algo similar a esto. ¿Sí? No es lo mismo buscar así que buscarla sin saber de qué me están hablando. Bien, vimos el comando cat para visualizar y no puse acá, pero también usamos un editor de texto nano, ¿no es cierto? Profe, ahí le hicieron una Sí. consulta en el chat, Bueno, compañero. a ver, léemela ya que estás. A ver, ahí le digo. Dale. Dice que sin querer borró el archivo de información y si le podría decir que tiene, así lo crea de nuevo. No sé qué es lo que borró en El realidad. archivo ¡Ay, no! Pero los archivos que usamos nosotros tienen los que creamos en clase. Profe, yo hice la consulta. Me parece Sí. que es un archivo que viene ya de por sí ahí en Linux y lo borré sin querer. Con el RM le mandé y lo borré sin querer. No sé qué Y no, archivo, no sé qué archivo es, información se llama, está dentro de del de qué directorio carpeta. nuestro propio, digamos, de home En ves el que home, ahí, sí, vuelvo en a tu home. nombre, o Ay, sea, perdón, perdón. en tu usuario, digamos. Ah, en mi usuario, no en home. Sí, claro, en home tu usuario, digamos. Bien. Entonces vuelvo a mi usuario, hago un ls. Yo no tengo ningún archivo que se llame información. ¿Estás seguro?
Ah, entonces pensé que estaba de por sí, porque yo lo borré y no lo había creado nunca. Pero, Puede ser que lo haya creado tu distribución, pero si te está claro. funcionando la máquina virtual, no debe ser algo Sí, tan... era un archivo así como de texto, o sea, capaz ¿Y no te que... acordás que tenía? No, no me acuerdo. Capaz no tenía nada, pero no Quizás fue importa, no creado importa. cuando nosotros usamos el touch, viste que muchas veces poníamos touch y creamos archivos. Claro, capaz hicimos la prueba y estaba hecho de antes y no me acuerdo, la verdad. Claro, porque lo que pasa es que todos los días a mí me pasa particularmente que creo un archivo y al otro día ya me olvidé qué archivo puse, qué nombre puse. Por eso Claro, les sí, digo, ustedes traten de no moverse de su directorio de conexión, porque si se cambian de directorio y empiezan a ejecutar el RM, el rmedir o el R-R y esas cosas, ya ahí sí van a meter la pata. Pero claro. la única ventaja de esto es que si están trabajando con máquinas virtuales, Sí, le creas de instalo de nuevo. nuevo y ya está. Instalo de nuevo y ya está. Todavía no estamos guardando nada importante en los archivos como para que necesiten esos backups. ¿Sí? Claro, bien, Y bien. creo Sí, que entonces capaz me equivoqué. Capaz o la creé yo antes o o te estaba y venía no con tu tenía distribución, nada. pero no con la Sí, mía. Sí, claro. Puede ser, puede ser. Ah, está bien, bueno, profe. Gracias igual. dale. Bien. Había otra consulta. ¿Quién era mi ayudante de chat? ¿Era yo? A ver, espera que que no me apareces en la lista de hablantes. Espera que corro un cachito acá. Vamos a agrandar un poquito más. Hoy no puedo agrandarlo. Mauro, ¿eras vos el que hablabas? Claro, sí, el que le dije Ah, de la está duda. bien. No, Mauro, porque no me aparecías vos. Estaba justo debajo de donde me tapaban las otras pantallas, entonces yo veía a los primeros y a vos no te marcaba. Ahora sí, Claro, Mauro. listo. Sí, vos vas a ser mi ayudante hoy de chat, así me decís, profe, hay una consulta, profe. Ah, ¿Está? genial. Bueno, listo. Dale. Adelante. Bueno, entonces, vimos estos comanditos. Si en el chat no hay nada más para consultar, em, seguimos, avanzamos. Bien, a ver qué tengo acá. Nombres de archivos. Esto lo habíamos visto, ¿sí? En Linux los nombres de archivos deben cumplir ciertas reglas, entre 1 y 255 caracteres. No Sí, lo vi. utilizar, lo vimos, no utilizar Sí. este carácter ni null, que es un carácter en blanco. Sugerencia, no es recomendable usar estos caracteres, ¿sí? No significa que no se puedan usar, los va a permitir Linux, sí los va a permitir, pero no me conviene cuando yo utilizo estos nombres, porque para usar estos símbolos, perdón, voy a tener que usar comillas cada vez que nombre a un archivo. ¿Está? Bien, avanzamos un poquito más y voy a avanzar una filmina más y después voy a volver. Hablamos de redireccionamiento. No, eso no, profe. No, perfecto. El redireccionamiento es un mecanismo que utiliza Linux para el ingreso de datos. También para la salida, pero es mucho menos posible una salida de datos por redireccionamiento que una entrada. La entrada es lo más común que se utiliza. Cuando nosotros, para hablar de redireccionamiento, primero tengo que hablar de tres archivos estándares que existen, que se llaman std-in, std-out, std-r, que son los archivos entrada estándar, salida estándar y error estándar. Estos tres archivos em, están como reconocidos como, ¿cómo se llaman? Descriptores 0, 1 y 2, con los descriptores 0, 1 y 2. Estos descriptores son la forma en que el sistema operativo se comunica con esos archivos. Cada uno de estos archivos está asociado al teclado, el stdin, a la salida estándar o pantalla, el stdout, y el stdr
es un archivo estándar que recibe los mensajes de error. Cada vez que Linux envía un mensaje de error a la pantalla, también se lo envía al archivo stdr. Y cada vez que nosotros ejecutamos cualquier comando que tiene una visualización por pantalla, lo manda al archivo stdout, y el stdout es el que se comunica con la terminal que va a mostrar esa pantalla. Lo mismo para cuando ingresamos datos. Si nosotros ingresamos un dato por teclado, el teclado guarda esos datos en el archivo stdin y luego ese archivo es enviado al shell para que lo ejecute. Es como que no va letra por letra ingresando al sistema operativo, sino que escribe el comando completo y recién va recibiendo el dato. Esas entradas estándar y salida estándar puede reemplazarse a través de este símbolo mayor o a través de este símbolo mayor. Usamos redireccionamiento cuando la salida de un comando no se visualiza en stdout, sino que se guarda en el archivo stdin para que lo mande directamente a otro archivo. Veamos en la práctica. ls-l, ¿sí? Yo ejecuté ese comando entró al archivo stdin, fue enviado al sistema operativo y el sistema operativo busca la lista de archivos para listar, para mostrar por pantalla. Cuando los muestra, lo hace a través del archivo stdout, que es la pantalla. ¿Qué pasa cuando yo uso redireccionamiento? Pongo el signo más y digo listado. Esto implica que el comando lo va a leer, lo va a ejecutar, pero no va a mandar a la pantalla la salida, sino que se la va a enviar a través del mayor a un archivo llamado listado. Pongo Enter y fíjense que no hace nada. Aparentemente no hace nada. Si yo hago un cat de listado, me creó el archivo y me guardó la información que tenía en el ls-l. Esto es una forma de crear archivos con redireccionamiento que se llama. Cualquier comando que me visualice cualquier información por pantalla, puedo evitar que salga por pantalla y mandarla como contenido de un archivo. ¿Sí? Si yo utilizo otro comando que no sea ls-l y por ejemplo pongo ls-i y pongo listado, cuando muestre el archivo listado, ¿qué me va a mostrar? ¿Qué piensan que me va a Y mostrar? te muestra todo lo que habías guardado en listado, que es Bien, todo el contenido de ls. sí, pero el ls-i solamente. Claro, sí. Lo anterior lo pisó, porque yo usé el signo mayor. Si yo hubiera usado el signo mayor, esperen un cachito, mayor, acumula lo que estaba anteriormente y lo nuevo. Entonces yo ahora voy a poner un menos L, perdón, menos L, y vamos a ver de nuevo el archivo cat, el archivo listado, perdón. Y fíjense, primero me mostró el menos i, que muestra los inodos que tenía, y luego la última ejecución que le puse menos L. O sea que va acumulando. Con el mayor me va acumulando y deja el contenido anterior y le agrega el nuevo contenido. Mientras que con el mayor solamente graba nuevamente el archivo y borra el contenido previo. Eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando nosotros queremos ir acumulando distintas salidas,
va a depender si queremos guardar la anterior o no. ¿Está? Profe, Entonces, preguntaron en el chat ¿qué preguntaron? si sí o sí tiene que ser root para hacer eso, porque a ella le sale acceso denegado. Bien, cuando vos tenés permisos de root, podés hacerlo sobre cualquier directorio. Cuando te da acceso denegado, significa que estás trabajando en un directorio que no tenés permisos. Eso me da la pauta a mí de que seguramente te has movido de tu lugar de trabajo y te has puesto en otro directorio. Corrobora con PWD en qué directorio estás posicionada. Porque se me ocurrió que es una nena. No sé por qué dije posicionada. En el raíz, pone. Está en la raíz, porque se movió en algún momento a la raíz. Pero tiene que estar posicionada en su directorio de conexión para que le permita hacer ejecuciones normales de cualquier comando. Para ello tiene que volver con el comando a su directorio de conexión. ¿Con qué comando vuelve? CD solamente. CD solamente. CD y nada más. Y ahora prueba de hacer esta ejecución del comando. Bueno, vamos a esto. Entonces, el redireccionamiento, la salida del comando no se visualiza, sino que se guarda en un archivo común o regular. La sintaxis es el comando, el signo mayor y el nombre del archivo que quiero crear. El archivo, si no existe, lo crea. Y si existe, lo pisa. Por eso es mejor utilizar el mayor si quiero guardar en un archivo que ya existe previamente. Bien, el comando cat también nos permite crear un archivo. ¿Se acuerdan que yo les dije, vamos a ver el comando cat en algún momento? Sí, voy a limpiar la pantalla. El comando cat con el símbolo mayor de redireccionamiento nos permite... Uy, esperen un segundito que se me quedó una pelusa de una goma de borrar en el teclado y se me va a trabar acá. Quiero sacarla. Oh. Bueno, espero que no me traiga problemas. Bien, cat mayor y vamos a poner nuevo. No sé si existe el archivo nuevo, creería que no. Ponemos enter. Eso es redireccionamiento, pero cuando usamos el comando cat me permite ingresar por teclado un texto y cargárselo al archivo nuevo. Entonces ahí pongo, mi nombre es Sandra. ¿Y cómo grabo esa información? Control D. Control D graba toda la información de los comandos. Entonces yo voy a visualizar ese archivo, cat nuevo, y me va a mostrar el contenido. Esa forma de crear también es posible. La única dificultad que provoca crear con cat es que yo no me puedo equivocar en ese renglón. Cuando yo ya di enter para bajar el renglón, no puedo volver hacia atrás. Es decir, puedo volverme atrás en los caracteres de la línea, pero si ya pasé de línea, esa línea ya no se borra más. Entonces es complicado editar un archivo con cat. ¿Es posible hacerlo? Sí, pero es complicado, es engorroso. Por eso les dije que no les enseñaba a crear con cat porque es más engorroso y además porque me lo usaron, digamos, en el año pasado me pusieron que cat era un comando de creación de archivos. Y cuando cat principalmente lo que hace es visualizar contenidos de archivos. ¿Sí? ¿Se puede crear? Sí se puede crear, pero no es el objetivo de cat.
Entonces, por eso ahora recién les digo que con cat puedo crear. Antes no se los dije. Bien, volvemos acá, a la filmina. Entonces, con cat, perdón, con mayor crea contenido de un archivo nuevo o pisa el anterior y con mayor agrega contenido a un archivo que existe y si no existe también lo crea. ¿Sí? Bueno, ¿quedó claro? Vuelvo hacia atrás entonces. A ver en el chat, ¿qué me dicen? Es como una máquina de escribir. Sí, el CAT es como una máquina de escribir. Tal cual, Sánchez. Diego, digo. Bueno, vuelvo para atrás. Ahora sí vamos a ir a inodos. Bien. Inodos o bloques índices. Esto es una introducción, porque después más adelante vamos a ver un poquitito más de inodos. Ustedes ya vieron con la profe que el inodo es un número que identifica a cada archivo. Cada archivo creado en el sistema de archivos o file system es único el inodo que le corresponde. No se puede repetir. ¿Sí? Eso por un lado. Segundo, y no lo pongo en segundo lugar a esto. Uy, perdón. Esto lo pongo en segundo lugar. El inodo es una estructura que contiene los atributos del archivo. O sea, es un número por un lado, pero a la vez es una estructura que contiene atributos del archivo o directorio. Y dentro de esos atributos, particularmente, tiene punteros que permiten localizar en orden cada uno de los bloques del archivo que están almacenados en el disco. Es decir, el inodo guarda dos tipos de información: atributos del archivo, por un lado, y por el otro, los bloques en donde se encuentra la información o contenido del archivo. Los atributos vendrían a ser las características generales de tipo de archivo, quién es el dueño, qué fecha de creación tiene, cuál es el tamaño, qué permisos tiene, cuál es el grupo al que pertenece, tamaño, fecha de creación, les dije. Algunas banderas de si es oculto o no, y algún tipo de información extra que ahora no lo recuerdo, pero eso se le llaman atributos. También lo pueden conocer como metadatos, ¿sí? Pero nosotros los llamamos atributos en Linux. Y además tiene en ese inodo unos registros que son los punteros que indican las direcciones de bloques de disco, direcciones de bloque de disco, donde se encuentra la información de contenido del archivo, es decir, el texto, la carta, el programa, el gráfico, que es el contenido real de ese archivo. ¿Se entiende? Entonces, en el inodo vamos a tener guardados los atributos y los punteros, y en el disco vamos a tener los bloques con la información de contenido. ¿Cómo hacemos para encontrar esos bloques de disco? Porque en el inodo tenemos punteros que me van a decir cuál es el bloque de disco en el disco que contiene la información de ese archivo. Todos los bloques de disco están todos juntos, uno a continuación de otro, pero en el inodo me dice cuál es el bloque correspondiente a cada archivo. Por lo tanto, esos inodos son la forma de en que yo voy a poder acceder al archivo. No sé si ustedes ya comenzaron a ver inodos en la parte teórica. Perdón, implantación de archivos a través de inodos. Asignación contigua, asignación por lista enlazada, Sí, Sí, lo vimos. tabla sí, lo habíamos visto. tabla por lista enlazada y un índice, ¿sí? Bueno, todo eso, entonces yo estoy hablando en vano, chicos, ya deberían saber de qué se trata lo que estoy planteando. La forma de implementar inodos es un lugarcito en la partición donde están todos los inodos, un lugar fijo,
físico en el disco. ¿Vieron particiones también entonces? Sí, sí. Sí, 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 sí. bueno. Vieron que la partición de Linux tiene la MBR con la tabla de particiones, luego viene un espacio para la administración de espacios libres, es decir, a donde me indica qué lugares del disco tiene libres y qué lugares tiene ocupados. Luego viene un sector de inodos y luego vienen todos los archivos. Les estoy recordando esto. No tengo la filmina acá, tendría que buscarla. Pero el inodo es un sector en el disco a continuación de los primeros sectores. Todos los inodos están guardados allí y dentro de cada inodo tengo la información de dónde está el archivo. Porque en el inodo no está el archivo. En el inodo están los datos de atributos de ese archivo. Bien, los inodos, a su vez, están dentro de una tabla de directorios. La tabla de directorios sería un registro como este. El número de inodo y el nombre del archivo. El número de inodo, el nombre del archivo. El número de inodo y el nombre del archivo. Cada directorio va a tener una tabla que va a contener el nombre del archivo y el inodo que corresponde. Por lo tanto, si yo me voy acá y hago un ls -i, voy a mostrar la tabla del directorio. El nombre del archivo y el inodo. Y dentro de ese número voy a tener los punteros que me dicen dónde está el contenido del archivo archi1. Si yo pongo cat archi1, ese texto no está acá dentro del inodo. Este texto está en un bloque del disco que fue accedido por medio de un puntero que está dentro de este inodo. Ahora bien, ¿para qué me sirve tener esa tabla de directorios? Cuando yo accedo a un archivo, voy buscando en qué directorio está guardado. Si yo digo que está en un subdirectorio, por eso tengo que usar las rutas relativas y las rutas absolutas, porque si yo, por ejemplo, quiero ver un archivo que está vamos a ver que tiene dir2, ls l.dir2. A ver si tengo algún archivo, sí. Renombrado, vamos a ver. Si yo quiero mostrar al archivo renombrado, primero tengo que decir dónde está posicionado ese archivo. Yo puedo decir /home /sandy /dir2 /renombrado. Así, el cat va a saber a dónde buscar ese archivo. Lo va a buscar en un subdirectorio dir2 que está dentro de Sandy, que está dentro de home. Pero si yo quiero mostrar a un archivo que se llame archi1, yo tengo que poner, clear, tengo que poner archi1. Y no tengo que poner el subdirectorio dir2, porque no está en dir2, está en Sandy. ¿Eso qué significa? Que yo, para ubicar al archivo archi1, tengo que saber a qué directorios pertenece. Por eso existe una tabla de directorios para cada uno de los directorios. Entonces, Home tiene una tabla que lo tiene dentro a Sandy y a otros directorios. Sandy tiene una tabla que tiene los directorios de Sandy. Supongamos que tenemos ls-l. Ahí va a mostrarme como directorios a descarga, a dir2, a dir3, a documentos, a escritorio, a imágenes. Y para encontrar los que están dentro de dir2, hay una tabla para dir2.
hay una tabla para dir3, hay una tabla para descargas. Es decir, cada directorio tiene su pequeña tabla de archivos y directorios. Entonces, a medida que va recorriendo las tablas, va entrando en forma recursiva a cada uno de los directorios y luego va a acceder recién al archivo. Si yo no uso ruta absoluta, puedo usar ruta relativa. Entonces yo podría decir punto barra dir2 barra renombrado. Entonces yo le digo, a partir de donde estás posicionado ahora, tenés que entrar al directorio dir2 y luego dentro de dir2 al archivo renombrado. Ahí accede a 2 tablas nada más. La tabla del directorio actual y la tabla de dir2. En el otro caso, accedía a la tabla de home, a la tabla de Sandy y a la tabla de dir2. ¿Se está entendiendo lo que planteo? Todo eso es para poder encontrar el inodo correspondiente. Por eso los caminos o rutas absolutas y relativas son importantes de escribir correctamente y también colocar el nombre correcto del archivo, porque si yo me equivoco en una letra, no va a corresponder al inodo que yo estoy buscando, sino a otro inodo, porque puede haber archivos parecidos. Vuelvo aquí. Profe, Entonces, sí. una consulta, pero en definitiva con cualquiera de los dos tipos de rutas es lo mismo, ¿o El no? resultado es el mismo. El resultado es Ah, bien, exactamente el mismo. Sí, 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 sí. Son 2 formas de acceder. Una es bien, más bien. cómoda que la otra. A veces yo no sé todo el camino completo porque cuando tenemos muchos directorios y muchos subdirectorios, a veces yo estoy posicionada en un subdirectorio y no sé para arriba cuántos tengo. Entonces siempre me manejo con la relativa, punto barra y todo para adentro. Para Claro, adentro me refiero cuando, para abajo sería, ¿sí? Entonces por eso a veces es necesaria la absoluta, a veces es necesaria la relativa y va a depender de cuando yo conozca toda la información o no. claro, Bien, bien, bien. entonces, Sí, ¿sí? Bueno, sí, sí. entonces tengo el inodo como número, el inodo como estructura que contiene atributos y punteros, y luego la tabla de directorios, que es la que me permite acceder al nombre, al inodo, cuando yo le pongo el nombre del archivo. Cuando yo le pongo el nombre del archivo, lo encuentra y recién va al inodo y recién ahí busca los atributos y recién ahí busca en disco el contenido. Todo ese proceso se hace cada vez que yo quiero abrir un archivo. Si yo le pongo cat, si yo le pongo more, si le pongo rm, lo que fuese, primero busca en las tablas, encuentra el nombre, luego busca el inodo y ahí recién accede al contenido del archivo. ¿Está? Ese recorrido se hace cada vez que nombramos algún archivo para hacer algún tipo de operación, ya sea visualizar, modificar o borrar. Bien, esta ejercitación la vamos a dejar pendiente porque voy a avanzar un poquitito más. No es que no la van a hacer, la van a hacer, pero voy a dejar pendiente esto porque voy a ir a abrir la filmina de la clase siguiente, porque esta clase yo la di en el otro curso y di poco tiempo porque estaba el trabajo práctico pendiente. Entonces vamos a ir a la clase 6, a abrir, acá, clase 6. No, la 5 estábamos viendo, sí. La 6 entonces, ¿dónde está? Acá. Bien, espérenme que me acomode porque tengo todas las pantallas que se me superponen y la 5, la 6, ahí está. Ahora tengo que mostrar esta, compartir. ¿Sí? Están viendo la máquina virtual y ahora por detrás deberían ver la práctica 6. 6. Ah, no, esperen. ¿Qué borré?
Ay, por favor. Clase 6, sí. A ver qué tiene. Ah, sí, está bien, está bien. Pensé que me había equivocado. Era el 5 nada más que tenía error. Es clase 6. La voy a guardar ya antes que me confunda de nuevo. Bien, vamos a más comandos, ¿sí? Porque con cat, con ls, con rm, ya me cansé. Ahora vamos a ver más comandos de visualización de archivos. Por ejemplo, el comando more, el comando head, el comando tail, el comando less con minúscula. Todos los comandos siempre van con minúscula. Flechas de dirección. Bueno, vamos a la máquina, a la práctica. More, head, tail y less. Esos 4 primeros comandos, ¿sí? Estos 4, nos permiten visualizar archivos. Ahora vamos a ver cómo se maneja este tema de la visualización. Visualización se refiere a mostrar por pantalla. Cuando yo quiero ver un archivo, veamos qué archivos tengo. Tengo archienlace, copy list, enlace 2, nuevo, listado, primero, prueba 2. Yo puedo ver qué tienen esos archivos con el comando more. More, prueba. A ver qué tiene. Lo mismo que hacía con cat, lo puedo hacer con more. ¿Qué diferencia tiene more? Vamos a hacer more listado. Epa, me olvidé la L. Hay uno que se llama listado, ¿no? Sí, bien. Fíjense. ¿Ven lo que yo estoy viendo? Se ve un texto, otro texto, y abajo dice más 42%. Mostró el 42% y falta información para seguir viendo. Para seguir viendo más información que tiene ese archivo, uso la barra espaciadora. Y ahí me mostró el total. Entonces, si yo recorro con el scroll, con la tecla de scroll para atrás, tengo un archivo largo que no me cabe en una sola pantalla, ¿sí? Por eso es que me muestra en 2 pantallas ese contenido. El more lo que hace es mostrarme en forma paginada, en 2, 3, 4 y tantas páginas como yo necesite. Supongamos que yo quiero mostrar en páginas de 10, tengo que darle el número de páginas que quiero mostrar. Si yo no le pongo el número de páginas, me toma por defecto entre 23 y 24 según la pantalla. ¿Sí? More, listado. Creo que era listado, ¿no? Sí. Ahí está, ¿ven? 10 páginas. Perdón, 10 renglones. Barra espaciadora, otros 10 renglones. Barra espaciadora, otros 10 renglones. Barra espaciadora, otros 10. Y el resto. ¿Sí? Si yo hubiera puesto de a 5, de nuevo, me hace lo mismo. Cada enter es un grupito o una paginita que me va mostrando. Eso lo puedo manejar yo por defecto o con la cantidad de líneas que quiero mostrar. El otro comando que también me muestra es el comando list. Vamos al listado. List. Dije list, pero no, es list. List, listado. Lo que hace el listado es mostrarme las primeras páginas, pero con las flechitas de arriba y abajo puedo subir y bajar. Estoy bajando. Fíjense que voy bajando de línea por vez. Y puedo ir subiendo con la flechita para arriba y para abajo. Visualiza solamente, no puedo modificarlo, no puedo tocarlo al archivo, pero sí mostrarlo por renglón. O sea, la diferencia de more es paginado y el que es por línea es el less. ¿Cómo salgo de aquí? Con Q. Bien. Q es uno de los teclas que nos permite salir de varios comandos. Después tenemos tail -5, listado,
que me va a mostrar qué. Los últimos 5 renglones que aparecen en el documento. Perfecto, los ¿Archivo? últimos 5. Si yo pongo 8, me va a mostrar los últimos 8. Pero, ¿sí? Tail viene de cola en inglés. Entonces, los últimos 8 de la cola. Y si pongo head, los primeros 8, la cabecera. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero cortar un archivo y solo me interesa la última parte o la primera parte, uso el head y el tail. A veces, por ejemplo, nosotros usábamos mucho el comando who, fíjense, who, ¿qué hacía? Ustedes van a ver que acá aparece una sola pantalla. Pero si yo tuviera una red, que lo usábamos mucho en el laboratorio, para saber quiénes eran los que habían entrado tarde a la clase, yo les ponía who, creaba un archivo y ponía tail menos 10 y sabía quién eran los últimos 10 que habían prendido la máquina. Entonces, de esa forma, yo controlo, por ejemplo, los últimos, los que llegaron tarde. O quería saber quién eran los primeros que habían entrado a la clase. Y con head ponía los 5 primeros. ¿Sí? Digamos que son útiles para ciertas situaciones en particular. Hay veces que me interesan las primeros líneas porque tienen alguna particularidad, o me interesan las últimas porque tienen alguna particularidad. Y esto me permite seleccionar ese grupo de alumnos y crear un archivo, o mostrar el archivo. Ya van a ver que después, ahora estamos trabajando con comandos aislados, pero más adelante vamos a trabajar con comandos combinados, que se le llama comunicación de procesos o tuberías. Y eso va a ser mucho más potente porque de un comando le voy a mandar información a otro comando y voy a sacar un resultado de esos dos. Ya lo vamos a ver, pero todavía no quiero introducirlos a eso. Entonces borro, limpio pantalla y vamos a ir a ver qué más. Bueno, entonces more, less, head y tail son comandos que nos permiten visualizar el contenido de archivos. ¿Sí? Nada más que para mostrar. No crea, no modifica, no borra, solamente visualiza el contenido. ¿Está? Pasemos a dos comandos mucho más interesantes. El comando cp y el comando mb. El comando cp copia un archivo, origen, que le llamamos siempre, hacia un archivo destino. Vamos a ir a ver cómo se hace la copia. cp, el origen, tengo que conocerlo, o sea que tengo que saber qué archivo voy a copiar. Vamos a hacer un ls para ver qué archivos tengo. Elijan uno para copiar. Vamos a borrar, espérenme, voy a borrar el en la sim. Y todos los demás son potables para usar. Bueno, como no tienen tanta energía hoy. No, pero dir2 es un directorio. Archivo, dije. cp nuevo. Cualquiera, profe, lista. Bueno. Sí, Bien. nuevo. No, ya puse nuevo, ahora está. Copiar nuevo. Nuevo es el nombre del archivo. El archivo origen que voy a copiar y el destino va a ser el nuevo que voy a crear. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Nuevo es un archivo de mi directorio actual de trabajo. Por lo tanto, yo debería escribir +nuevo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que había un atajo del Linux que nos permitía no usar el +, y que con colocar solamente el nuevo, la palabra del archivo, el nombre del archivo, me tomaba que estaba en el directorio actual, ¿sí? Pero la forma correcta era +. Pero yo no lo quiero copiar en el mismo directorio, lo voy a copiar en otro lugar. ¿Puedo? Sí puedo. +,
dir2, voy a copiarlo en dir2 y quiero que tenga el mismo nombre. ¿Me dio error? No. Lo ejecuto al comando entonces. ¿Cómo hacemos para ver si lo copió? Hacemos un ls -l. No, el -l no hace falta, pero bueno, lo vamos a poner por las dudas. Primero para ver qué características tenía nuevo. Aquí está nuevo. Fíjense. Fue creado el 23. Hoy, claro. A las 12:26. A las 12:26. Son 12:53. Tiene 40 KB de tamaño. Vamos a hacer un ls, pero ¿de qué? Del directorio donde debería estar nuevo. El nuevo archivo. Y está. Aquí está. Vamos a ver los atributos. Con el ls-l veo los atributos que tiene. Y aquí está. 40. Los mismos permisos, Sandy, pero a las 12:53. O sea, creó un nuevo archivo con el mismo contenido. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver, ¿cómo hacemos para ver el contenido del archivo nuevo? Con cat, ¿no era? Un K directamente. Pero les acabo de enseñar 4 comandos. Úseles. More, Claro, con more o con less. less. Usemos algo de lo que hemos visto. More, primero, ¿dónde estoy parada yo? PWD. Ya no me acuerdo si es PWD. Sigo siendo en Por la SAN. Estoy en SAN. No derecha. me moví. Yo ya sabía que no me había movido, pero la idea era que ustedes me dijeran PWD. ¿Está? Bueno. More, nuevo, ¿no? Nuevo. Enter. Mi nombre es Sandra y la rayita de X que hice. Ahora vamos a hacer un more, pero del archivo nuevo que está en dir2. Fíjense, la forma de escritura es diferente porque el camino es diferente. Y si el nombre es el mismo, pero el camino es diferente, ¿qué conclusión sacamos? Que el nombre es diferente. Yo le voy a dar nombre al archivo con todo el camino que recorre. Porque ahí fíjense que tiene el mismo nombre nuevo, pero uno está en Sandy y el otro está en Sandy dir2. ¿Sí? Y O sea, tiene el mismo profe, contenido. que tendría diferentes números de inodo. Por supuesto, muy buena aclaración esa. Vamos a hacer un ls -l de dir2. El nuevo este de dir2 tiene el i, ay, no dice el -li. El i, ahí está. Este nuevo tiene inodo 788.988. Vamos a ver el otro archivo que no tiene dir2, que está acá, nuevo, acá. 788.991. ¿Mm? Es otro inodo. ¿Cómo corroboramos eso para ya quedarnos la duda, de que la duda no nos saque todo tipo de situación no sé qué quiero decir. No me den bolilla las últimas 3, 4 frases que dije. Vamos a ver qué contiene nuevo. De nuevo. Cat, nuevo. Tenía mi nombre Sandra. ¿Lo puedo editar a esto? Sí, lo podía editar con nano, ¿se acuerdan? Nuevo. Lo voy a editar ¿para qué? Para después ver que el otro archivo que copié no tenga el mismo contenido. Y le voy a poner así. Voy a guardar el nuevo y voy a salir. Ahora voy a ir a
mostrarlo. Con les. Nuevo. Mi nombre es Sandra, nuevo. ¿Está? Con Q salgo. Ahora voy a ir a mostrar con les el otro archivo. El punto barra dir2 barra nuevo. No está modificado porque es otro archivo. ¿Sí? Yo lo copié primero, pero ya después de que hice la copia, ya se transforman en dos archivos totalmente independientes uno del otro. ¿Sí? Es lo mismo que cuando en una aplicación hacemos un archivo de texto, después le ponemos otro nombre y cuando abrimos ya son archivos diferentes y cada uno evoluciona por su cuenta. ¿Sí? Es algo obvio, pero tenemos que ir analizando el tema de los inodos y el contenido. Bueno, salgo de aquí. Ahora está el comando mb, ¿sí? mb mueve o renombra archivos. Y esto es más interesante que cp, porque cp ya más o menos sabemos que copiar es copiar y podemos copiar con el mismo nombre siempre y cuando esté en un directorio diferente. Pero el comando mb mueve, o sea, cambia de lugar o renombra archivos y es el mismo efecto. Cambiar de nombre o mover, porque ahora vamos a analizar las tablas de directorio. Veamos en la práctica entonces. Perdón, me pasé. Vamos a limpiar la pantalla. Vamos a trabajar con nuevo de nuevo. De nuevo. El archivo nuevo, mb nuevo, lo vamos a renombrar. Le vamos a poner viejo. ¿Dónde va a quedar guardado ese archivo? En el directorio, Si yo directorio pongo con otro nombre. E, En el mismo directorio con otro nombre. en el mismo directorio con otro nombre. Muy bien. Hacemos un ls-li y nuevo ya no está más, pero está viejo con el mismo inodo. Fíjense, 788991. Si vuelvo a renombrarlo, en vez de viejo le voy a poner otro. Vuelvo a hacer el ls-li, ya no aparece viejo, fíjense que no aparece, pero aparece otro, y con el mismo número de inodo. Y el contenido debería ser el mismo, cat otro. ¿Sí? Bueno, el archivo otro, ay, no me gusta, lo voy a volver a cambiar, le voy a poner mb viejo, perdón, otro viejo, ahí está. Ahora vamos a ver de nuevo el archivo viejo, sí está acá. El archivo viejo, yo lo quiero sacar de este directorio, ya no quiero que esté en Sandy, quiero que esté en dir3. Entonces, uso el mismo comando, mb viejo punto barra dir3 y le digo a dónde lo quiero mandar. Pongo enter y vamos a buscarlo aquí. Ay, me equivoqué. L. Y fíjense, viejo ya no está. Vamos a buscarlo en dir3 barra punto barra dir3. Epa, me olvidé la barra. Ahí está. Hago un ls de dir3 y ahí está. No, ni veía el resultado. Fíjense, ahí está el archivo viejo. Vamos a corroborar si es realmente el viejo que yo había creado y voy a hacer un ls. Esperen que se me bloqueó. Ahí está. Un ls -l para que le veamos el inodo, perdón, -i, perdón, para que veamos el inodo, y
viejo tiene 788.991. O sea que es el mismo archivo. Lo miro con el inodo y con los otros atributos por las dudas. Y me dice que los permisos. Y tiene 62. Ese no me había fijado cuánto habíamos cambiado. Pero lo que pasa es que yo le había cambiado la cantidad de caracteres porque le agregué el nombre y el apellido, perdón. Le agregué el nombre y el apellido. A ver, vamos a ver si es el mismo. Cat. Punto barra dir3 barra viejo. Viejo. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Sí? Le había puesto el Sí, apellido profe. y también le había puesto las letras C. Entonces todos estos caracteres suman 22 kbytes más. Bytes, no kbytes. Bytes me parece que son. Bien. Entonces, cuando nosotros usamos el comando mb, al cambiarle el nombre en el mismo directorio, no podemos usar el mismo nombre porque obviamente estaría duplicado. Pero sí podemos usar el mismo nombre en otro directorio. ¿Por qué? Porque las tablas de los directorios son independientes. Entonces, al cambiarlo de tabla, puedo usar el mismo nombre. ¿Sí? Ahora bien, ¿puedo cambiarle de nombre y pasarlo a la otra tabla? Es decir, cambiarlo de directorio y cambiar nombre también. Sí, puedo hacerlo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque lo que estoy trabajando con el MB es solo trabajo sobre la tabla de directorios. Nunca toco ni al inodo ni al contenido del archivo. El comando MB trabaja sobre las tablas de directorios. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. ¿Es muy obvio? Es muy obvio. Yo estoy digamos, ahondando demasiado detalles y ustedes están entendiendo perfectamente todo. ¿Cómo que Díganme varía? para que, Por el momento, díganme porque yo me estoy por el momento se esforzando. entiende, ¿viste? Pero no sé el resto. Bien, Por mí pero está ¿te bien, parece? pero no me parece tan obvio algunas ¿No te cosas. parece tan obvio? Bueno, eso es lo que me interesa, porque por ahí estoy diciendo cosas muy obvias y ustedes dirán, profe, bueno, avancemos un poquito más rápido, profe. ¿Sí? Entonces eso es lo que quiero que me quede que les quede claro a ustedes, que yo voy al nivel que me parece que debería ir. Si ustedes ven que voy muy lento, avísenme, dice, profe, pasemos, sí, pasemos, profe, está todo bien. O dígame, Perfecto. no, espere, profe, que va muy rápido. Bueno, entonces MB tiene un objetivo y trabaja en el sistema operativo sobre la tabla de directorios, mientras que CP trabaja creando nuevos archivos. Ahora Profe, yo bien, tengo una pregunta antes de dale. pasar. Cuando yo entonces lo muevo de un directorio a otro, supongo que yo le cambio el nombre del archivo, le cambio el contenido y se va a cambiar en ambos directorios, en lo que está el archivo. No, no, porque si yo muevo es uno solo. Cuando yo Bien. muevo, lo saco de donde está y lo pongo a donde quiero que vaya. Es un solo archivo. Ah, bien, 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 sí. Sí, 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 todavía ahí no está. entramos en enlaces, que esa es la duda de Claro, sí, ustedes. con eso estaba Claro, confundido. no, no, Sí. todavía no entramos en enlaces. Vamos ahora a ver si ya lo que sigue es enlaces. A ver, espérenme. Bien, ahora empezamos con el problemita. Los archivos compartidos, ¿cuándo se dan? Cuando necesitamos, perdón, los enlaces, ¿cuándo se dan? Cuando necesitamos compartir archivos. Linux tiene una solución especial que no se da en Windows, que se llaman enlaces duros. Vamos a empezar con enlaces duros. Después vamos a usar el tema de enlaces simbólicos. Los enlaces duros se permiten cuando yo tengo un archivo ya que existe y que quiero que otro usuario pueda usar ese mismo archivo que ya existe con otro nombre, ponerlo, usarlo con otro nombre y accederlo desde otro directorio. Por ejemplo, el archivo que yo quiero usar está en el directorio Sandy, pero yo quiero que otro usuario que tiene acceso al directorio dir3
tenga un archivo en dir3, pero que sea el mismo que el que está en Sandy. Entonces ahí va a haber uno solo, pero va a haber dos nombres por los cuales yo voy a acceder a ese archivo. Vamos a la práctica. Sí. No, ahí preguntaron si comparte el inodo. En ese caso se comparte el inodo, exactamente. Veamos. ¿Cómo empezamos? ls menos li. Bien, voy a borrar enlace 2, rm, enlace 2. ¿Qué tal, gente? Lo borro para que no me estorbe y haya algún otro que se llame... No, bien. Ahora sí hago de nuevo el comando. Perdón, quiero limpiar porque yo soy fanática de la limpieza. Ahí está. Entonces, tengo una lista de archivos. Puedo hacer enlaces de archivos y de directorios. Por ahora vamos a empezar con archivos. ¿Se acuerdan del nuevo? No lo tenemos acá, así que no podemos usarlo. Entonces vamos a usar listado. No, primero, a ver, ¿qué tiene primero? More, primero. Bien, una palabra con un renglón, 3 renglones tiene. Vamos a usar ese que es más lindo para no tener que mostrar tanta pantalla. El archivo primero, vamos a crearle un enlace. Si yo creo un enlace, utilizo el comando ln. Tengo que poner el nombre del archivo que ya existe, que se va a llamar primero, y el nombre del archivo que voy a crear como enlace, es decir, el que va a tener otro nombre y que va a acceder al mismo archivo original. Lo vamos a llamar primero 2. Enter. Vamos a ver los inodos de primero. El inodo, perdón. 788, 710. Primero 2. 788, 710. Tamaño igual. Fecha de creación igual. ¿Sí? Veamos ahora el contenido. More, primero. Voy a ver more, primero 2. Tiene el mismo contenido. Vamos a modificar uno de ellos. Vamos a hacer nano, primero. Voy a modificar al que tenía originalmente. ¿Sí? 2 renglones le agregué, control lo guarda, se llama primero, control X sale. Vamos a ver. Hicimos, ¿qué modificamos? Primero, ¿no es cierto? Vamos a mostrar el primero 2, es decir, modificamos al primero que habíamos creado, pero vamos a mostrar al segundo que creamos con el enlace. Y fíjense, este es para enlaces lo que acabo de agregarle y la B, las líneas de B abajo que creé. Si yo muestro uno u otro, contiene lo mismo. ¿Por qué? Porque es el mismo inodo que está accediendo a los mismos bloques de disco. Son 2 nombres diferentes, pero que están accediendo físicamente al mismo archivo. Voy a crear otro enlace. Profe, en el pregunta por qué comparten fecha de creación. Porque yo voy modificando al archivo. Fíjense qué fecha de creación tenía. 12:49. El día sí, 16 de abril. Ah, perdón, el 16 de abril fue creado el primero. Por lo tanto, la fecha de creación es la misma. ¿Por qué? Porque en los atributos que están dentro del inodo está la fecha de creación. Y esa fecha no cambia.
Lo único que hice fue agregar un nombre a la tabla de directorios. ¿Sí? Supongamos que yo creo otro enlace. ln.dir3 barra, le voy a llamar primero 3. Primero 3. Ah, ¿qué pasó acá? Bien, una aclaración. Me había olvidado. Estoy queriendo crear un archivo y no le estoy diciendo cuál es el archivo que quiero enlazar. Le estoy dando el destino nada más. ¿Sí? Entonces, primero tengo que poner primero. Y segundo, está mal escrito esto. Les explico por qué. Yo para poder crear un enlace, tengo que estar posicionada en el directorio donde voy a crear el enlace. Es decir, primero tengo que moverme a dir3. ¿Sí? Y allí ln.barra barra primero y lo voy a llamar primero 3. ¿Se entendió lo que hice acá? Primero, me cambié de directorio, es decir, me fui a donde yo quiero crearlo, me posicioné en el directorio donde va a estar guardado el nuevo enlace, le doy el camino de dónde está el archivo primero, le digo que está en Sandy, de Home, este punto les dice que estoy en el de arriba, y me dice que lo llame primero 3. Veamos un ls-l, y vamos a ver que en dir3 tengo primero 3, 788, 710. Y fíjense acá este numerito. Es un número 3. Eso indica que tiene 3 nombres para el mismo archivo. Si yo vuelvo a crear otro enlace, que se llame primero 4, vamos a volver a tener, pero un 4. Y la fecha de creación le va cambiando de acuerdo a las modificaciones que voy creando. ¿Sí? Porque voy alterando los nombres en los directorios. Yo puedo acceder a un solo archivo físicamente con 4 nombres diferentes. ¿Sí? Esto es un enlace duro. ¿Toqué el inodo? No, no toqué el inodo. Solamente la fecha de modificación. El inodo sigue siendo el mismo. Los bloques en el disco donde está guardada la información sigue siendo la misma, con la salvedad de que en la tabla de directorios puse nuevos nombres con el mismo número de inodo. Algo similar a mover o renombrar, pero cuando yo toco a un archivo, toco a todos. Por ejemplo, modifico con nano a primero 4. Primero 4. ¿Sí? Le voy a sacar las B. Voy a sacar las B y les voy a poner las X. Y al final unas Z. Control O, primero 4, Control X para salir, y voy a mostrar cat primero 4. ¿Sí? Están las X y las Z. Voy a mostrar a primero 3. Tiene las modificaciones. Voy a volverme a mi directorio de conexión y voy a mostrar a primero, cat primero.
tiene las modificaciones. ¿Por qué? Porque es un solo archivo físico con varios nombres distribuidos en las tablas de directorios. Eso es un enlace duro. Mismo inodo, ls menos li. Mismo inodo, ¿dónde está acá? Acá. Fíjense, el mismo inodo para los dos. Me dice que tiene 4 enlaces, o sea, tiene 4 nombres igual, 4 nombres para el mismo archivo. Y cada vez que lo modifique va a aparecer la fecha de modificación. Perdón, chicos, porque yo me equivoqué acá. Habla de la fecha de modificación del archivo, no de la creación. En el inodo están las fechas de la creación, pero acá en el ls me muestra las fechas de modificación. Por eso es que se va actualizando esa fecha. La creación va a ser siempre la misma y acá me está mostrando fecha de modificación. Yo me equivoqué al decirles. ¿Se entendió un enlace duro? ¿Lo que es un enlace duro? Nunca toco en el disco el lugar donde está ubicado el archivo. Nunca lo moví ni lo cambié de lugar. Solamente lo que hice fue crear un nuevo nombre en una tabla de un directorio diferente. Vamos a ver en el chat qué dice. ¿Comparte el inodo? Sí, porque es el mismo inodo. A ver, vamos a empezar acá. Está claro cómo lo explica y es importante lo que... ¿Tiene un máximo de número de enlaces? No hay un número máximo de enlaces, por lo menos que yo conozca, Gastón. Sería algo similar a un acceso directo, Norberto Rojo, pero no. Ya vamos a ver que en los enlaces simbólicos o enlaces blandos, esos sí son iguales a un acceso directo y ahora los vamos a ver. Claro, dice César Ferreira, no, porque si se borra el original queda. Muy buena aclaración. Ahora les digo este tema del borrado. Bien, tenemos primero, primero 2, primero 3 y primero 4. ¿Cuál era el original? ¿Se acuerdan? Primero. Primero, obviamente. Vamos a borrar primero. RM primero. Yo soy la dueña de primero y lo borro. ¿Sí? Ese primero 2, el primero 3 y el primero 4, supongamos que son dueños otros usuarios, porque también lo quieren acceder porque es un archivo que vamos actualizando en forma compartida. Pero yo ya me cambié de puesto de trabajo y ya no voy a trabajar más con ese archivo. Entonces yo lo voy a borrar porque a mí no me sirve ese archivo, me está molestando en mi visión. Lo borro. ¿Lo borró? Aparentemente sí, por lo menos no me dio ningún tipo de error. Voy a verificar. ls-li ya no está, está primero 2. Voy a ver el contenido. More, primero 2. Epa, primero 2. Tiene el mismo contenido. Vamos al subdirectorio punto barra dir3 era, ¿no? En el dir3 estaba. 3 y 4 sigue estando con el mismo número de inodo. A pesar de que yo borré el original, siguen existiendo. Porque lo único que hice cuando hay enlaces duros es borrar el nombre de la tabla de directorios. Físicamente no borré al inodo, físicamente no borré en disco los bloques que contenían la información. ¿Puedo borrar el 3? Sí, puedo borrar el 3. Voy a poner rm.barra dir3 barra primero 3. Me lo borro también. Ahora hago un ls de dir3 y solamente debe aparecer primero 4. Y fíjense, sigue estando este, sigue estando el primero 2, pero no está el primero solo ni el primero 3. Y los otros dos están, pero me dice que los enlaces son 2. Fíjense que a medida que voy borrando van disminuyendo la cantidad de enlaces. Cuando se borra físicamente el archivo, perdón, la forma parecía robot,
La pregunta es, ¿cuándo se borra físicamente el archivo? Cuando no tiene más enlaces. Cuando no tiene más enlaces, exactamente. Cuando yo tengo, por ejemplo, el numerito 1 y lo borro, ahí la cantidad de enlaces pasa a ser 0, por lo tanto desaparece el archivo. ¿Sí? En este caso, si yo borrara uno de los dos, me va a quedar el otro. Me queda primero 2 y me queda primero 4. O primero 3 y primero 4. No, primero 2 me queda y primero 4. Cualquiera de los dos que borre, queda el otro archivo. Cuando ya me dice que queda uno solo, un solo enlace, ahí sí me lo va a borrar, porque es uno solo el inodo que hay y el nombre que hay. Por lo tanto, borra el nombre con el inodo, con el contenido, con los bloques, con todo. ¿Está? Eso es enlace duro. Si nosotros queremos hacer lo mismo con directorios, ¿sí? La opción es -d. ln -d. Directorio origen sería directorio enlace. Vuelvo un poquito para atrás porque me acordé de algo que está acá escrito. Los enlaces duros no duplican el contenido de un archivo, ¿sí? Solo crean un nuevo nombre en el directorio. Por lo tanto, el contenido no se duplica, no ocupa más lugar, solo el lugar que ocupa el nombre nuevo, obviamente. Pero nada más que ese espacio es el que yo estoy ocupando. ¿Está? Bien, ¿alguna otra pregunta, Mauro? Que estés leyendo en el chat. Puede crear mismo directorio de archivo con el mismo nombre dentro de un directorio. Perdón, no te escuché bien. ¿Cómo? Se podía crear en un mismo directorio un directorio de un archivo con el mismo nombre. No, en el mismo directorio, con el mismo nombre no, porque estamos usando la misma tabla. Al ser el mismo inodo, no puedo usar el mismo nombre, porque si no, no los distinguiría uno del otro. ¿Sí? En directorios diferentes sí, porque las tablas de directorios son diferentes. Bueno, ¿vamos al enlace simbólico o lo dejamos para la clase que viene? No, vamos con enlace simbólico. No, porque ya son las 3:25. Oh. Yo quería que me dijeran, no, profe, ya es tarde. Están embaladísimos. Lo que pasa es que yo tengo que tomar parcial mañana y tengo que hacer un montón de cosas, chicos, por eso los voy a dejar. Profe, yo tengo un problemita para poner presente, está bloqueado en la página. Y sí, está bloqueado porque ya pasó el tiempo. Profe, yo me olvidé de poner presente. Sí, yo también me olvidé. Sí, yo también. Es la primera Bueno, vez, profe, lo siento perdón, por no, ustedes. Yo dije, pongan presente, mire que tienen media hora. ¿Qué ¿Pero hago? cuándo lo dijo, profe? ¿Cuándo lo dijo? Eran las 8, perdón. A las 12 y Eran las 10 12. era, me acuerdo, pero yo me olvidé. O sea, me acuerdo cuando había pasado más de media hora. Bueno, Sí. bueno. La próxima prestan atención. Díganme Bueno. los nombres. Díganme los nombres. Bioti Franco. ¿Bioti o Biati? Bioti con B corta y doble T. Bioti Franco. Bien. Sí. ¿Quién más? Sago, Ahí le debo Terminó el la clase, mío. ¿no, profe? De a uno, de a uno. El mío es Sago ZAGO Agustín. Sago Agustín. Vayan desconectándose los que ya me están dando el nombre. Ok. El mío es Gustavo Chiroque. Chiroca.